encontramos también en Sogamoso, en el Centro de Industria y Manufactura SIM, y en la vereda de Morcá con el Centro Minero. Quiero contarles un poco cuál es nuestra ruta emprendedora, nuestra ruta de acceso a los servicios que ofrecemos acá como Centro de Desarrollo Empresarial. Hemos desarrollado 4 capitales que fueron pensados pues para brindar soporte a nuestros emprendedores. Prestamos atención en cada una de las etapas de una idea de negocio. Como pueden observar, tenemos 4 capitales, uno denominado el capital psicológico, otro denominado el capital soporte, el capital semilla y el capital social. Esto pues está enmarcado dentro del Plan de Desarrollo Nacional, legalidad más emprendimiento igual a equidad. Quiero contarles entonces cada uno de los capitales en qué consiste, con el ánimo de que ustedes se lleven un amplio conocimiento acerca de la oferta de servicios que ofrece el SENA. Pues muchas veces solo visualizamos al SENA como la parte formativa, pero pues también tenemos emprendimiento, tenemos empleabilidad y otra serie de programas que benefician a las personas a nivel nacional. Eh, ¿En qué consiste entonces nuestro modelo 4K? Como les mencionaba, arrancamos con el capital psicológico. Este capital tiene que ver con todas las actividades que realizamos para fomentar esa cultura emprendedora, para inspirar a los emprendedores, para sacar adelante ese espíritu emprendedor e innovador que tienen las personas, basados en la autoeficiencia, en la esperanza, en el optimismo real y, pues, lo más importante, en un aprendizaje continuo. ¿Cómo llevamos a cabo este capital? Lo hacemos mediante charlas de ideación y validación, con el ánimo que el emprendedor pueda desarrollar estas habilidades emprendedoras, pueda desarrollar una idea de negocio, pueda validarla en un mercado y pueda tener ese conocimiento de ese cliente, cuál es ese dolor, cuál es esa necesidad que está sintiendo, para que de esta manera observemos una oportunidad en el mercado. De igual manera, hacemos entrenamientos en toda la parte de este espíritu innovador, emprendedor y demás. Participamos con eventos promocionales, en ferias empresariales, ruedas de negocio. Lo más importante de los capitales, el capital soporte, prestamos todo el acompañamiento, toda la asesoría necesaria, de acuerdo al servicio que el emprendedor requiera. Tenemos varios servicios que ya ahorita los mencionaré más a profundidad. Uno es crear la propia empresa, crea tu propia empresa. De esta manera disponemos de una serie de horas de asesoría donde paso a paso se le va a explicar al emprendedor qué debe hacer para crear una empresa, ya sea con recursos propios o ya sea con recursos del SENA. Miramos también cómo poner en marcha esa empresa que se ha constituido. Trabajamos otra asesoría en la parte de fortalecimiento empresarial, y una que es pues netamente Fondo Emprender. Lo más importante de este capital soporte, las asesorías, los acompañamientos y las mentorías son totalmente gratuitos. De esta manera el emprendedor pues obviamente va a encontrar en nosotros una puerta abierta para desarrollar sus emprendimientos, para llevar a cabo sus ideas de negocio, para fortalecer sus empresas y demás. En el capital semilla, pues es todo el conjunto de recursos que recibe una iniciativa empresarial para ejecutar el plan de negocio o el modelo de negocio. Trabajamos para fuentes de financiamiento externa y trabajamos para proyectos con Fondo Emprender. En el capital social lo que queremos es formar una comunidad emprendedora gigante, red del SENA, donde lo que queremos es construir relaciones comerciales, de conocimiento, de buenas prácticas y redes de trabajo colaborativo, que entre los mismos emprendedores se conozcan, de igual manera suplan sus necesidades en cuanto a los objetos que están desarrollando con sus emprendimientos y puedan generar esa sinergia y ese ecosistema emprendedor.
Voy entonces a entrar al detalle cuál es nuestra oferta de servicios. Tenemos el programa Sena Emprende Rural o SER. Este programa busca promover la generación de ingresos para la población rural en acciones de formación para el emprendimiento y la empleabilidad rural. El objetivo, la población que puede acceder a este curso, a este programa, son los jóvenes rurales entre 15 y 28 años de edad, la población vulnerable debidamente reconocida, perteneciente a los estratos 1, 2 y 3 del CISBEN, y aquellos pequeños y medianos productores rurales. ¿Cómo se puede acceder a este programa? Entonces, pues hay personas que les queda difícil acceder a un centro de formación, pueden hacer la solicitud mediante un líder, mediante una cabeza que se encargue de esto, organizando un grupo mínimo de 25 personas con el ánimo de poder llevar a cabo un curso de esta manera, puedan tener sus unidades productivas. También pueden acceder estudiantes de grado 11 y sus familias que pues le estén apuntando al desarrollo de unidades productivas y que estén aportando al desarrollo económico del sitio, del lugar al cual se están presentando. Lo pueden hacer también mediante solicitud directa, ya sea alcaldías, gobernaciones, entes gubernamentales y demás. Entonces, este programa es muy fundamental porque más adelante vamos a ver que con este programa las personas también se pueden habilitar para acceder a recursos del Fondo Emprender. Bueno, al detalle entonces, con nuestro capital soporte, otra oferta de servicios que tenemos para las personas es la creación de empresas y puesta en marcha con recursos de otras fuentes de financiación. Lo asesoramos para desarrollar la idea de negocio, entonces toda la trazabilidad desde la lluvia de ideas, generación de ideas, validar esa idea en el negocio, en el mercado, tener esos clientes potenciales, mirar de primera mano cuál es esa necesidad que tiene el cliente, cuál es ese dolor que necesita que le satisfaga el emprendimiento. De esta manera desarrollamos unas herramientas previas que nos van a permitir tener claridad más acerca de esa ideación y esa validación. Luego formulamos el plan de negocio, pues de acuerdo con la estructura que tenemos establecida. De esta manera le estamos ayudando al emprendedor a que sea un poco más organizado con su negocio, con su modelo de negocio y pueda sacarlo adelante. Luego, pues miramos esos parámetros técnicos, operativos, económicos que van a determinar la viabilidad técnica y financiera de esos planes de negocio para luego llevarlo a una presentación de convocatorias, ya sea a nivel nacional, regional, local y demás. Contamos pues con aliados a nivel nacional, como Impulsa, como los ministerios, el Ministerio de Industria, Comercio, Industria y Turismo ha sacado varias convocatorias de la línea de economía naranja. En esa parte pues también es fundamental porque ahorita estamos hablando mucho de ese rescate patrimonial, ancestral y demás. Estamos hablando de mirar ese desarrollo tecnológico que hay a partir de las páginas, de las aplicaciones móviles. También pues contamos con la gobernación de Boyacá, donde por medio de la Secretaría de Productividad abren convocatorias, entonces estamos muy prestos para que el emprendedor se pueda presentar y pueda acceder a recursos para financiar su plan de negocios. Como resultado de estas empresas de otras fuentes de financiación, entonces estaría la legalización en Cámara de Comercio. Con esto pues arrancamos la puesta en marcha del negocio, ayudándole al emprendedor en sus etapas de qué debe hacer para desarrollar ese plan de negocios que ha implementado. De esta manera pues se dan una serie de asesorías con el ánimo que él tenga todos los conocimientos del caso para que pueda desarrollar su emprendimiento sin ningún problema. En la parte de fortalecimiento empresarial, entonces lo que hacemos en el Centro de Desarrollo Empresarial es brindar toda la asesoría a las micro y pequeñas empresas.
mediante la aplicación de un diagnóstico empresarial. Miramos todas las partes de la organización, administrativa, operativa, de talento humano, financiera, técnica. Esto con, bueno, también la parte de innovación, cómo está en esa parte la empresa, en la parte innovadora. Esto con el ánimo de poderla llevar a que crezca, a que escale, a que nos genere algún impacto en la región. De esta manera, el requisito para pertenecer a este programa de fortalecimiento empresarial es que la empresa esté en funcionamiento con Cámara de Comercio como mínimo un año. Después de que hacemos ese diagnóstico, entonces formulamos un plan de acción. Con ese plan de acción, pues obviamente viene su implementación. Esto se da teniendo en cuenta la asesoría por parte de nosotros y el empresario. El empresario y su equipo de trabajo, porque aquí es fundamental también contar con ese equipo de trabajo, que es finalmente la mano derecha de cada empresario y el que le va a ayudar para organizarse y para salir adelante. En la parte de Fondo Emprender, que es nuestro propio fondo de capital semilla, fue creado por el gobierno nacional a través de la ley 789 del 2002, que busca fondo, pues apalancar a través de capital semilla la creación de nuevas empresas innovadoras y la generación de más empleos formales. Cuando estamos hablando de innovación, nos remitimos entonces a una transformación que se va a dar para obtener un nuevo producto o un nuevo servicio en el mercado que no existía y que obviamente va a satisfacer una necesidad o va a satisfacer un problema que se ha detectado. Por eso es que es importante hacer también la validación temprana del mercado, conocer de cerca cuáles son las necesidades que tienen las personas, qué les duele, a dónde debemos apuntarle con el emprendimiento. La innovación entonces puede ser radical, es decir, que me voy a ingeniar algo nuevo, o puede ser incremental, entonces ya existe un producto, ya existe un servicio, pero voy a darle una aplicabilidad, voy a mejorar el proceso y de esta manera obtengo una nueva funcionalidad del producto o del servicio. Y cuando estamos hablando de empleos formales, cuando nosotros asignamos recursos de emprender, lo que queremos es que los emprendimientos nos aporten al empleo, ¿sí? De esta manera vamos a reducir las tasas, los índices de desempleo que hay en Boyacá y pues a nivel nacional. Mm, Además de eso, entonces vamos a conocer cómo las personas pueden participar de este fondo, cómo pueden hacerse partícipes de estos recursos. En primera medida tenemos que observar que para aplicar tienen que ser ciudadanos colombianos mayores de edad que estén interesados en iniciar un proyecto empresarial. ¿Quiénes pueden participar? Entonces, aquellos estudiantes SENA que hayan finalizado la etapa lectiva de un programa de formación titulada que no supere 24 meses de haber terminado, de haber finalizado esa etapa lectiva. También los egresados de los programas de formación que ya tengan su título obtenido. Importante acá lo que les mencionaba, estudiantes del programa SENA Emprende Rural o egresados de estos programas que hayan completado 200 horas del programa de formación. O pues obviamente ya tengan el título de SENA Emprende Rural. Entonces, hay muchas personas que lo que les mencionaba se les dificulta de pronto acceder a un técnico, a un tecnólogo o a un estudio superior, entonces, pues cumpliendo los requisitos para hacer este SENA Emprende Rural, se pueden habilitar para poder participar con recursos del Fondo Emprender. De igual manera, los ciudadanos colombianos que estén caracterizados como población vulnerable, el requisito que tengan 90 horas de formación en cursos afines al área del proyecto. Acá pueden sumar 2 cursos, 3 cursos, lo importante es evidenciar 90 horas de formación.
De igual manera, entonces pueden acceder a los recursos del Fondo Emprender los estudiantes universitarios que están cursando los 2 últimos semestres. Esto acá es importante para mis compañeros estudiantes de la Juan de Castellanos y todas las personas estudiantes de las otras instituciones que hoy están participando de la charla. O el 80% de los créditos académicos de un programa de educación superior de pregrado que esté reconocido por el Estado de acuerdo a la legislación colombiana. También pueden acceder estudiantes que hayan concluido materias dentro de los 24 meses de un programa de educación superior de pregrado y que esté reconocido por el Estado de acuerdo a la legislación. Asimismo, aquellas personas que ya tienen su título de técnico, tecnólogo, profesional universitario de pregrado, posgrado, maestría o doctorado, ya sea de instituciones nacionales o extranjeras, ¿sí? Que hayan culminado y obtenido el título y que éste esté reconocido de conformidad con la legislación colombiana. También pueden hacerse partícipe los connacionales que están certificados por la Cancillería como retornados. Este retorno debe ser productivo y que hayan completado 90 horas de formación en cursos afines al área del proyecto. Bueno, entonces además de esto vamos a ver unas condiciones adicionales que nos muestra la normatividad de acuerdo a la cual se rige Fondo Emprender, que es el Acuerdo 10 del 2019, donde nos establece que las personas pues deben ser colombianas, mayores de edad, que cuenten con plenas facultades legales para suscribir contratos, que no se encuentren sujetos a un conflicto de intereses, inhabilidades, incompatibilidades. No deben tener nexo de parentesco hasta el 4.º de consanguinidad, 2.º de afinidad y 1.º civil con funcionarios o contratistas del SENA, ya sea en el nivel directivo, ni tampoco pues aquel personal que labore en los centros de desarrollo empresarial del orden nacional o del orden regional en donde vayan a presentar el plan de negocios. De igual manera es importante y nos establece el acuerdo 10 debemos tener en cuenta los términos de cada convocatoria y de acuerdo a eso presentar los planes de negocio. No todos los términos de las convocatorias pues digamos que traen lo mismo, no todos apoyan los mismos sectores económicos, no todos apuntan a que sean digamos para las personas que están habilitadas. Me explico, por ejemplo, si hay una convocatoria solamente para mujeres emprendedoras, pues debemos conocer esos requisitos, porque si no, pues no podría aplicar de acuerdo con el objeto del plan de negocio y esos términos de referencia. También es importante mencionar con este acuerdo que con los recursos del Fondo Emprender no se podrán fortalecer financieramente a personas jurídicas ya constituidas. Si hay una persona natural que está constituida, perfectamente puede aplicar a los recursos del Fondo Emprender y esto le da una validez muy importante en el tema de la validación del mercado. Otra condición que debemos tener en cuenta es el emprendedor debe dar un aporte del 10% del valor total del proyecto. Esto también le permite evidenciar que ya hay una validación, que ya hay un arranque de ese modelo de negocio en el mercado. Bueno, ¿cómo pueden ustedes entonces tener acceso a Fondo Emprender, a la página de Fondo Emprender? Ustedes pueden ingresar www.fondoemprender.com. Allí pueden visualizar estas pestañitas. Vamos a hacerlo, vamos a mostrarlo de forma real para que ustedes pues se den cuenta. Aquí podemos ver entonces las condiciones. Si tú puedes mirar la ruta para construir, entonces las opciones para emprender en el SENA puede ser crear, ¿cierto? Eres nuevo emprendiendo, tienes una idea de negocio y buscas financiación, conoce más. O si necesitas crecer, entonces tienes una empresa creada, te gustaría hacerla crecer con nuestro apoyo, conoce más del tema.
En esta parte del modelo 4K podemos visualizar cuál es ese modelo, esa ruta que yo les mencionaba, esos 4 capitales, y pues a qué se refiere cada uno de ellos. En la parte de convocatorias, ustedes pueden acceder, revisar qué convocatorias hay vigentes, revisar qué convocatorias estuvieron, convocatorias anteriores que se dieron. Ejemplo, convocatorias vigentes, tenemos esta convocatoria que es la número 74, específicamente para mujeres que cumplan con las condiciones del Fondo Emprender de acuerdo a ese acuerdo 010 del 2019. Tenemos otra convocatoria 75 que es exclusiva para los SENA Emprende Rural, ya sea que estén en curso, que ya tienen título. Y tenemos esta otra que es para discapacidad, 3.000 millones de pesos. De igual manera, cada una maneja pues sus condiciones, ¿sí? Si yo le doy clic ahí, ya me envía al objeto de la convocatoria, me remite a una información general donde puedo observar cuáles son los recursos, las fechas de apertura y de cierre, los términos de referencia, ¿sí? Importante conocer los términos de referencia, vuelvo y les hago ese énfasis. Si yo reviso cuáles son los términos de referencia de esa convocatoria, me puedo dar cuenta, bueno, está cargando, me puedo dar cuenta qué más pide, qué más solicita, cómo puedo acceder, cuál es la destinación de esos recursos, los topes y montos, quiénes pueden participar, qué planes de negocio se pueden presentar, los rubros financiables y no financiables, el monto financiable con recursos de Fondo Emprender, cuáles son esas etapas que se van a llevar a cabo para la formulación, registro, evaluación de los planes de negocio. Todo esto lo encontramos en el acuerdo 10, así como en la normatividad que ya les voy a explicar. Lo que quiero mencionar acá de los términos de referencia es darnos cuenta en esta parte, bueno, quiénes pueden participar, lo que les estoy mencionando ahorita. Hay una nota específica, entonces, por tratarse de una convocatoria dirigida a personas con discapacidad, solo podrán presentarse y postular aquellas que estén certificadas por su entidad promotora de salud o prestador de servicios de salud en las condiciones del documento establecido en la circular 009 del 2017 emitida por la superintendencia. Entonces, si queremos entrar más al detalle, tendríamos que ir a mirar esa circular que nos menciona. Acá fundamental, adicionalmente se deberán cumplir las siguientes condiciones, lo que les acabo de mencionar, ser colombiano, ser mayor de edad, no tener nexo de parentesco. De esta manera, entonces, nos menciona también cuáles son los deberes de los emprendedores, qué planes de negocio se pueden presentar, los rubros financiables y no financiables, cuál es el monto financiable con recursos del Fondo Emprender. Acá nos está diciendo que es un monto hasta por 80 millones de pesos. Luego viene el cronograma de apertura y cierre de las convocatorias con cada una de las actividades de ese cronograma de la convocatoria. Entonces es fundamental que revisemos esa parte. Nos muestra la formulación del plan de negocios, cómo se da, cómo está conformado ese plan de negocios. Nos muestra también qué más debe anexar ese emprendedor, ¿sí? Importante acá dejar claro que no pueden acceder más de una vez a recursos de Fondo Emprender. ¿Listo? Entonces solamente puede participar una vez y habérsele otorgado recursos. Quiero mostrarles acá en esta parte cuáles son los criterios que tienen en cuenta para evaluar esos planes de negocio. Está la viabilidad técnica, económica y financiera, la viabilidad jurídica, ¿sí? Las metas en generación y sostenibilidad de empleo, la propuesta en términos de antecedentes, justificación, estudios, importante, los avances en la validación del mercado. Por eso hacemos énfasis en esa validación temprana del mercado. La valoración del aporte social, el cual podrá ser en especie, en servicios, en dinero
o industrial, el cual no puede ser inferior al 10% del valor total del plan de negocio. De esta manera podemos ver que allí en los términos, en todos los términos de referencia, nos colocan unas ponderaciones para la evaluación de esos planes de negocio. Vendría la identificación del mercado. Bueno, en esta parte, más adelante voy a centrarme un poquito, pero quiero que ustedes conozcan qué son los términos de referencia y allí qué pueden encontrar. Listo, entonces estábamos por acá visualizando esta parte de las convocatorias. Acá en la parte de normatividad podemos ver la normatividad vigente. Acá se encuentra el Acuerdo 10 del 2019, que es fundamental que ustedes lo conozcan al detalle. Se encuentra el manual de financiación, donde muestra cómo opera Fondo Emprender, cómo operan los recursos que se le van a asignar a un emprendedor. Está el manual de operación vigente para las convocatorias, es decir, aquellas que ya han obtenido recursos, entonces, cómo deben ejecutar esos recursos con este manual de operación podemos visualizar. Acá en esta parte de contáctenos tenemos la información de cada uno de los centros de desarrollo empresarial, en donde las personas pueden hacer uso y tener acceso a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias. Y además de eso, pues podemos consultar los datos de contacto de cada uno de los centros. Para el caso de Boyacá, acá aparece cuál es el líder regional de emprendimiento con sus datos de contacto, número de teléfono, correo y demás. De igual manera podemos ver en cada uno de los centros de formación, centros de desarrollo empresarial, que va a existir una cabeza, un líder, quien les atenderá todas las solicitudes, inquietudes y demás que tengan frente a la oferta de servicios de emprendimiento. A pesar que, pues, ahorita no estamos trabajando presencialmente, estamos dispuestos para colaborarles, entonces, pues, cualquier cosa, seguimos trabajando desde casa con todas las medidas preventivas y demás. Importante también en esta parte de la plataforma, acá podemos ver que pueden ingresar los usuarios. Los usuarios ya pueden tener acceso a su plataforma siempre y cuando surtan las etapas que ya ahorita les voy a mencionar. De igual manera hay un tema de observaciones donde nos van a decir qué ha pasado, digamos que si ustedes tienen inquietudes y demás, pero de aquellos que ya tienen ingreso de plataforma, ¿sí? Entonces pueden enviar sus observaciones. Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Cómo podemos tener en cuenta los montos autorizados de los recursos para el año 2020? Entonces, con el salario mínimo 877.803, si el plan de negocios genera hasta 3 empleos, el emprendedor puede optar por solicitar 80 salarios mínimos, que equivalen a 70 millones de pesos. Si el emprendimiento genera hasta 5 empleos formales y directos, puede optar por 150 salarios, que son 131 millones de pesos. Y si el plan de negocios genera 6 o más empleos formales y directos, puede optar por 180 salarios mínimos mensuales, que equivalen a 158 millones de pesos. Recordemos que esto también está sujeto a los términos de cada convocatoria. Como les mencionaba, ejemplo, la discapacidad solamente pueden acceder para 80 millones de pesos. Entonces hay que mirar esa parte de los términos de cada convocatoria. Bueno, a nivel general, el acuerdo 10 nos manifiesta para qué podemos hacer uso de esos rubros. Podemos pagar salarios u honorarios. Podemos comprar insumos para el ciclo productivo, materia prima, bienes en proceso, todos los gastos administrativos, ejemplo, arriendos, servicios, y en general, pues todos los que contribuyen directamente o que forman parte del proceso de producción. De igual manera, podemos adquirir maquinaria, equipo, software,
herramientas, muebles, enseres, los costos que se generen por permisos, licencias, registros y pues que sean requeridos por la ley para el normal funcionamiento del proyecto. Aquí podemos incluir la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Podemos tener en cuenta que si estamos hablando de alimentos, pues debemos contar con el registro INVIMA, que si vamos a hacer una explotación forestal, un proyecto agropecuario que necesitamos una licencia ambiental, acá se puede acceder, que, bueno, además todos los permisos necesarios para poder operar. La adquisición o arriendo de bienes muebles y vehículos automotores. Obviamente que estén relacionados con el objeto del plan de negocio y los montos no podrán superar el 15% del valor total de los recursos que estoy solicitando. Asimismo, puedo hacer uso de un monto hasta un 20% de las adecuaciones o remodelaciones estructurales y locativas que tenga que hacerle al inmueble donde se desarrollará el plan de negocios. Importante entonces en estas adecuaciones, ojo, no construcciones, sino adecuaciones o remodelaciones estructurales, ¿sí? Entonces, si hay que hacer conexiones hidrosanitarias, eléctricas, de gas, si hay que hacer adecuaciones locativas, pintura, techos, paredes y demás, entonces puede acceder siempre y cuando no supere el 20%. En esta parte de adecuaciones técnicas es toda la obra civil que es indispensable para desarrollar el plan de negocios. Podemos tener en cuenta en estas adecuaciones técnicas que el valor no puede superar el 50% del valor de los recursos que se están solicitando. En este tema de adecuaciones técnicas es fundamental revisar generalmente para los proyectos agropecuarios donde hay que hacer invernaderos, galpones, excavaciones de pozos profundos y demás. Entonces, estas adecuaciones técnicas no pueden superar el 50%. También puede usar los recursos para pagar tasas para el registro de derechos de propiedad intelectual o industrial. En este tema es todo lo de registro de marca, patentes, derechos de autor, eh, registro de productos, se me olvidó el nombre en este momento, de creación de nuevos productos. Entonces acá viene toda la parte de propiedad intelectual. No debe superar el 20% de esos recursos que se están solicitando y pues debe estar acorde con el objeto del plan de negocios. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son los rubros que no financia Fondo Emprender. La compra de bienes inmuebles, la compra de bienes muebles que no tengan relación con el objeto del plan de negocio, las adecuaciones o remodelaciones pues que tampoco tengan que ver con el plan de negocio y que no sean indispensables, estudios de factibilidad de proyectos, la adquisición de vehículos automotores que no estén relacionados con el objeto del plan de negocios, el pago de pasivos, de deudas o de dividendos, recuperaciones de capital, compra de acciones, derechos de empresas, bonos y otros valores mobiliarios. En el tema de pago de regalías, impuestos causados, aportes para fiscales tampoco se pueden usar. No se puede usar para formación académica, no se puede usar para pago de derechos o inscripciones para participar en eventos comerciales, nacionales o internacionales, para gastos de viaje o desplazamiento y tampoco para registrar, para inscribir y registrar empresarialmente ante Cámara de Comercio. Bueno, ¿cuáles son las etapas que debe seguir un emprendedor? Primero, pues debe tener asignado un asesor. Ese asesor pues lo va a acompañar en cada uno de estos pasos. ¿Cómo pueden ustedes llegar a un asesor? Pues por medio directo o por medio del líder regional de emprendimiento. En este caso, por medio mío también, les voy a dejar ahorita en el correo, en el chat, perdón, mi correo con el ánimo de que si tienen alguna duda, inquietud y demás o quieren hacer parte de esta red de emprendimiento, puedan acceder. Lo primero que hacemos en esta etapa de validación e identificación es mirar ese perfil emprendedor, ¿sí?
que va a tener el beneficiario o equipo de emprendedores. Importante pues visualizar cuál es, qué tanto porcentaje tiene de perfil emprendedor. Esto lo hacemos con una herramienta que ya tenemos establecida. De acá podemos mirar si de pronto el emprendedor no es una persona con perfil emprendedor, pues podemos orientarla para los otros servicios que maneja el SENA. De igual manera, miramos la validación temprana del mercado, ¿sí? Esta validación temprana del mercado, ¿cómo está dada? El producto o el servicio ya debe estar en marcha. De esta manera, aquí puede validarse también con la creación de una empresa como persona natural. Podemos validar que ya hay unos clientes, que ya hay unas ventas mínimas, que se han comprado unos insumos para esa producción, esa fabricación o esa prestación del servicio. Y también miramos la sostenibilidad del negocio, es decir, que si ya hay un negocio andando, ya empezó su marcha, muy seguramente va a ser sostenible en el transcurso del tiempo con los recursos que pueda tener con Fondo Emprender. En esta parte es fundamental hacer énfasis en este pitch de emprendimiento. Es una sustentación que debe hacer el emprendedor en 10 minutos ante un jurado. Por medio de esa calificación, el emprendedor, de acuerdo al orden en que se pudo presentar y teniendo en cuenta los recursos con los cuales podemos acceder, me explico. Hay una bolsa de recursos, salió una convocatoria nacional de tantos millones de pesos, pero como es a nivel nacional, a cada regional eh, le deben dar unos recursos para que puedan postular sus emprendimientos. Entonces, de acuerdo a lo que nos alcance de esa bolsita, podemos presentar esos emprendedores y que han sacado, pues de acuerdo al orden jerárquico de la calificación del pitch, podemos presentarlos a las convocatorias. Entonces, este es un paso fundamental que el emprendedor debe dar en esta validación e identificación. Enseguida, miramos que el emprendedor anexe toda la documentación del caso que lo elige como beneficiario, la copia de la cédula de ciudadanía, la carta donde firma que no tiene nexos con ningún funcionario contratista, que no ha accedido a recursos de Fondo Emprender anteriormente, que no tiene ninguna inhabilidad, incompatibilidad, que no está reportado fiscalmente, eso es importante también. Eh, de esta parte pasamos a la formulación del plan de negocios. La formulación del plan de negocios pues se da ya con el ingreso a la plataforma que les mencionaba. Vamos a hacer un recorrido por la plataforma. En esta oportunidad, con autorización previa de la emprendedora Angie Salinas, que por ahí nos acompaña y que al final nos va a contar su emprendimiento, vamos a hacer ese recorrido para que nos llevemos una mejor idea de cómo formulamos un plan de negocios con recursos de Fondo Emprender. El emprendedor tiene su propio usuario y yo como asesora tengo también mi propio usuario, de manera tal que yo pueda visualizar ese avance de esas tareas que el asesor le deja al emprendedor y que por medio de la plataforma yo los puedo ir revisando y comparando. Bueno, a nivel general, estas son las pestañas que componen el plan de negocios. Cada una de ellas trae unos subtemas que yo debo trabajar. Importante arrancar de quién es mi cliente, dónde está localizado y justificar las razones de esa elección. Por eso es que previo a todo esto debemos trabajar las herramientas de ideación y validación que me van a permitir visualizar cómo a partir de un problema,
yo detecto a quién le voy a satisfacer por medio de mi emprendimiento esa necesidad, ese dolor o ese problema que pues tiene el cliente. Y de esta manera digo por qué lo escogí a él, ¿cierto? Justifico por qué la elección de ese cliente. Si yo ya he hecho una validación temprana en el mercado, a mí me va a permitir tener un poco más de idea quién va a ser mi cliente. De esta manera, pues podré sustentar un poco más ese perfil de cliente. Para el caso, Angie Stephanie Salinas, formulamos un proyecto de artesanías para una convocatoria de economía naranja. Eh, Ella al final les va a contar un poco de la historia de su emprendimiento. En esta parte de la oportunidad de mercado, tenemos que visualizar cuál es esa tendencia de crecimiento del mercado en el que se encuentra el negocio, ¿sí? Fundamental mirar esta tendencia de crecimiento y su impacto a nivel internacional, nacional, regional y local. Este análisis se debe hacer como mínimo los últimos 5 años. Acá podemos confiar y mirar fuentes confiables. No podemos sacar de internet, copiar y pegar, porque muy seguramente esto no va a tener ninguna validez en el momento que estén evaluando. Debemos, si estamos trabajando en este caso artesanías, turismo y demás, debemos mirar pues cómo está el tema en los ministerios, cómo está a nivel nacional, a nivel internacional, qué le gusta a los clientes, cuáles son las tendencias, los gustos, las preferencias y demás, para a partir de ahí pues justificar mi tendencia de crecimiento. De igual manera, tengo que hacer un análisis de la competencia, sí, alrededor de los criterios más relevantes que voy a tener para mi negocio, en dónde está localizado, cuáles son los productos y servicios que ofrece mi competencia, cuáles son esos precios de venta, cómo usan ellos la logística de distribución, sí, y otro cuál, años de experiencia en el mercado, estrategias de marketing que usan y demás. Esto también pues es a criterio del emprendedor. Acá la plataforma nos visualiza un modelo para hacer ese análisis, pero el emprendedor puede hacer un anexo donde haga de pronto una matriz DOFA, donde especifique un poco más esa competencia, ese análisis de competencia. En la parte de solución, fundamental, entonces acá viene cuál es esa empresa que voy a tener como innovadora, ¿cierto? ¿Cuál es esa alternativa o solución que yo estoy proponiendo para satisfacer las necesidades que me preguntaban por allá de los clientes, ¿sí? Si el emprendimiento está innovando en el negocio como tal, en un concepto de negocio general, o si está innovando en el producto, o si está innovando en el servicio, en el proceso. También debo mencionar cómo hice la validación de la aceptación en el mercado. Hay que mostrar la metodología y los resultados. Necesariamente debemos hacer encuestas donde nos permitan a nosotros tener ese contacto con esa persona que tiene esa dolencia, que tiene esa necesidad, para visualizar y a partir de esos resultados poder tomar decisiones frente a mi emprendimiento. De igual manera, ¿cómo valido la aceptación en el mercado? Entonces, si yo ya estoy vendiendo, pues con unas ventas actuales, con unos clientes actuales, con la compra de materia prima, con cartas de intención que me firman los clientes, donde ellos me dicen que me van a comprar mi mercado, mi producto, mi servicio. De igual manera con las herramientas de ideación y validación que trabajo en el SENA, de igual manera con el pitch de emprendimiento. Todo esto nos permite mostrar que hay una validación importante en el mercado. Además de eso, pues los eventos a los cuales el emprendedor haya participado, ferias empresariales, ruedas de negocio y demás. Esto es fundamental también. Eh, el emprendedor debe contar cuál ha sido su avance logrado a la fecha para la puesta en marcha de su proyecto.
en los aspectos técnico, productivo, comercial y legal, ¿sí? Entonces, ¿qué ha hecho en la parte técnica? ¿Qué ha hecho en la parte comercial? ¿Cuántos clientes tiene? ¿En dónde están ubicados? ¿Cuáles han sido sus ventas actuales? En esta parte legal, entonces, si está en la informalidad o si está legalizado como persona natural. Es fundamental en esta parte legal también de pronto visualizar con qué cuenta, por ejemplo, en los términos, requisitos que nos pide la ley, la normatividad, las alcaldías, uso de suelos, el arriendo del local, el certificado de tradición y libertad del inmueble. Es fundamental acá, digamos que hacer énfasis en los predios donde se van a desarrollar los emprendimientos, deben estar libres de hipotecas, libres de sucesiones, de falsas tradiciones y demás. Entonces, por eso es importante ese certificado de libertad. Y pues, si ya está constituido en la parte legal, podemos anexar la Cámara de Comercio y el RUT. Fundamental entonces en esa parte de la solución. También visualizar la ficha técnica de los productos. Igual la plataforma nos trae acá eh, unos parámetros ya establecidos, pero el emprendedor a criterio propio puede hacer su propio anexo para mostrar a más detalle la ficha técnica de los productos. Acá es fundamental visualizar si estamos trabajando de proyectos agropecuarios, eh, tener en cuenta las condiciones que nos piden para manejar, por ejemplo, bueno, alimentos, lo que es agroindustria y esos alimentos. Si es agropecuario, entonces la raza de las especies, toda esta parte de la vida útil, fundamental en esta ficha técnica, pues mostrar absolutamente todo de mi producto, de mi servicio. En desarrollo de la solución, podemos visualizar cuáles son los ingresos y condiciones comerciales, entonces, ¿cómo obtengo yo ingresos? ¿Sí? ¿Y cuáles serán esas estrategias para la generación de ingresos? Tengo que establecer estrategias de marketing en cuanto al producto, precio, promoción, distribución, comunicación, servicio, ¿sí? Entonces ahí es fundamental que el emprendedor, pues, en esta parte, por ejemplo, de estrategias de comunicación, ¿qué usará para dar a conocer su negocio? Y esto que está diciendo acá puede ser financiado con recursos de Fondo Emprender y al final también va a ser un indicador para medir que su proyecto sea condonado, es decir, que los recursos pues no tengan que ser devueltos. En la parte de describir las condiciones comerciales que aplican para el portafolio de sus productos, esto lo tenemos haciendo la investigación de mercados, donde vemos cuáles son los volúmenes y frecuencias que nos compran de los clientes, ¿sí? ¿Qué características nos exigen en esas compras? ¿Cuál sería el sitio de compra? ¿Cuál sería la forma de pago? El precio, los requisitos postventa, qué garantías nos piden y si le voy a dar un margen de comercialización por esos productos. Fundamental entonces también visualizar la proyección de ingresos. De esta manera debo hacerla a 5 años teniendo en cuenta un precio de venta y unas cantidades mensuales. Hay que justificar los resultados y señalar la forma de pagos. En la parte normatividad y condiciones técnicas, fundamental, ¿sí? Debemos mencionar qué debemos cumplir, cuál es la identificación de esa norma, cuáles son los procesos que debemos seguir, los costos y los tiempos asociados a cada normatividad, teniendo en cuenta una normatividad empresarial. Entonces, ¿qué debo hacer para constituir la empresa como una persona jurídica? Porque cuando se va a acceder a recursos de Fondo Emprender, deben constituirse como persona jurídica. ¿Cuál será toda la normatividad tributaria que tendrán, que deben tener en cuenta los emprendedores cuando van a pasar a ser régimen común? Anteriormente régimen común, ahora es declarante de IVA. En esta parte de normatividad técnica tenemos que mirar toda la parte de permisos, las licencias de funcionamiento que debe tener,
los registros que debe obtener, los reglamentos a los cuales se debe soportar para desarrollar su emprendimiento. En esta parte laboral, pues tenemos que ver todos los aspectos que adicionales al salario mínimo un empresario debe pagarle a su equipo de trabajo en cuanto a prestaciones sociales, aportes para fiscales y demás. En esta parte ambiental debemos también establecer a qué estoy sujeto con mi emprendimiento en esa parte ambiental. En este registro de marca o propiedad intelectual, entonces, cuáles son los requisitos que debo seguir, cuánto me cuesta eso, y recordemos que para ello también Fondo Emprender apoya. Luego debo describir cuáles son las condiciones técnicas más importantes que requiero para la operación del negocio. Dependiendo del objeto del plan de negocios, debo establecer qué es lo más importante que debo tener, ¿sí? Eh, Importante, por ejemplo, acá nos hace mención en los proyectos agropecuarios, identificar condiciones ambientales como clima, temperatura, altitud, topografía, temas requisitos de alimentación, por ejemplo, en la parte pecuaria o si estamos hablando de fertilización en la parte agrícola. Esto es muy, muy fundamental para que el emprendedor lo manifieste ahí. En la parte de requerimientos, el emprendedor va a tener la oportunidad de demostrar cuáles son los requerimientos de inversión que requiere, valga la redundancia, que va a hacer y que le va a solicitar a Fondo Emprender para llevar a cabo su emprendimiento. Arrancamos pues cuáles son los requerimientos en infraestructura, en adecuaciones, en maquinaria, en equipos, en muebles, en los demás activos, en demás activos y gastos diferidos. En esta parte del funcionamiento del negocio, pues debemos justificar si se necesita o no un lugar físico de operación, justificar por qué. Acá viene desglosado en la parte de los requerimientos de inversión, en la parte de infraestructura de adecuaciones, maquinaria, equipo, todo esto soportado con cotizaciones de mercado actualizadas. De esta manera, al final vamos a tener un rubro que nos va a decir cuántos son los recursos por cada uno de los ítems que necesitaría financiar con Fondo Emprender. En la parte de producción, vamos a ver entonces cuáles son esas condiciones técnicas de infraestructura, las áreas requeridas y la distribución de espacios. Esto debe estar, tenerse en cuenta con el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, para validar que este lugar se encuentra habilitado, lo que les decía del uso del suelo, porque pues si no tiene ese uso de suelo no puede desarrollar un emprendimiento que pueda postularlo a Fondo Emprender. O sea, todo debe estar en regla. En esta parte, pues puede anexar un mapa, una geolocalización, puede anexar un plano con esa distribución de áreas y espacios. Debe mencionar si va a realizar la importación de algún activo, ¿sí? Justificar sí o no, cuánto se va a demorar, cuáles serían los países proveedores, cuánto le cuesta, si llegase a presentar un incremento en el valor del activo, entonces cómo va a soportar eso teniendo en cuenta la tasa de cambio, las reformas tributarias, ¿sí? En este caso, por ejemplo, que el dólar ha subido y que entonces si va a hacer una importación y una máquina que cotizó hace 6 meses le costaba 60 millones de pesos, pero ahorita con el dólar está en 90, entonces ¿cómo va a hacer para financiar ese excedente que tiene ahí para comprar esa maquinaria? Luego, el emprendedor debe establecer un proceso para mencionar cuáles son los pasos a seguir para la producción de ese bien o prestación del servicio. Como un diagrama de proceso es un flujograma. De igual manera, acá la plataforma nos permite establecer por medio de unas actividades, un tiempo en minuto, unas observaciones, unos responsables, la maquinaria usada y demás, pero pues el emprendedor puede anexar un flujograma, un diagrama de procesos donde lo haga más específico, con colores, con todas las formas que establece el flujograma. Y de esta manera sea más entendible para el evaluador. Recordemos que detrás de todo esto va a haber una persona que me va a evaluar, no la conozco, no sé quién es, el único contacto que yo tengo es la plataforma y él me está evaluando todo esto. Recordemos que cada uno de estos ítems tiene
una ponderación en los términos de referencia. Quiero mostrarles acá lo que les decía, por ejemplo, en la operación del negocio. Entonces, las condiciones técnicas de infraestructura y el sitio de operación de negocio están acordes con lo que requiere según la normatividad. Si todo está al día, pues le va a otorgar este puntaje o dependiendo lo que vaya cumpliendo. Las fichas técnicas describen adecuadamente las características y parámetros requeridos, 15. Los requerimientos de materias primas e insumos están acordes con lo que se requiere para operar y el plan de producción propuesto, 15, y así sucesivamente. En esta parte del equipo de trabajo, el emprendedor debe establecer cuáles son las personas que va a contratar para hacer ese empleo formal y para validar el valor que está solicitando Fondo Emprender. Para este caso son 6 empleos. Validan también el contador público, que se le pagan honorarios por prestación de servicios. Acá se debe hacer un anexo del organigrama y del manual de funciones, donde establecemos cada una de estas personitas qué función va a cumplir, qué años de experiencia lo solicito, si va a ser experiencia general, experiencia específica y el número de años de esa experiencia. Importante entonces también conocer cuál es ese futuro del negocio establecido en las estrategias de marketing que yo establecí por allá en el punto 6, donde me dice cómo voy a generar ingresos. Fundamental entonces, de acuerdo a esas estrategias, si es de promoción, de comunicación, de distribución, qué voy a usar y cuánto me cuesta. Recordemos que de acá debo darle unos valores y con esos recursos también me los puede financiar Fondo Emprender. En el futuro del negocio también está la parte de periodo y de arranque e improductivo. ¿Qué quiere decir eso del periodo de arranque? Pues yo voy a tener 12 meses para ejecutar esos recursos que me van a ser asignados. De esta manera, entonces, ¿cuánto me voy a gastar entre la fecha de firma del acta de inicio del contrato y la aprobación del lugar de operaciones? El emprendedor debe ser muy juicioso en la ejecución de sus recursos para que todo el proyecto le fluya de la mejor manera, no vaya a tener contratiempos y tropiezos para esa ejecución. Todo esto está avalado por una interventoría cuando yo voy a hacer la ejecución del plan de negocios. Debo establecer cuál es el periodo improductivo en meses que exige ese primer ciclo de producción, es decir, que cuánto tiempo me gasto haciendo unas adecuaciones, comprando maquinaria, teniendo todos los elementos necesarios para producir y vender. Es fundamental entonces que mencione ahí. También debe establecer cuáles son los riesgos, los actores críticos, actores externos para ejecutar ese plan de negocios, cuál será ese rol que tendrán en la ejecución, de la manera que también debemos hacer un plan de acción para mitigar riesgos en la parte técnica, en la parte ambiental, en la parte de mano de obra, en la parte comercial, en la parte normativa, en la parte de medio ambiente. Entonces, es fundamental también que el emprendedor reconozca cuáles son los riesgos y cómo hace para mitigarlos. En el resumen ejecutivo, pues va a presentar un resumen de todo su emprendimiento, lo que tiene que ver con la innovación, con el equipo de trabajo que va a usar, cómo hizo la validación y cuáles son los indicadores financieros que nos arroja una estructura financiera que por acá está. De esta manera, acá nos da un pequeño resumen de los indicadores que debe cumplir la empresaria en los términos de empleo, de ejecución presupuestal, de mercadeo, de contrapartidas, de ventas, que ya les voy a explicar al detalle qué significa eso. Bueno, en esta parte de la estructura financiera, cada plan de negocio, de acuerdo al sector en el que se ubica, maneja una herramienta financiera que ya está predeterminada en Excel y que nos va a permitir trabajar si es servicios, si es agropecuario, si es industrial. Vamos a mirar entonces cuáles son los requerimientos de inversión, cuáles son los costos de los productos, el precio de venta,
las cantidades que yo proyecto vender. De esta manera, pues voy a obtener unos resultados financieros que me van a permitir demostrar que mi proyecto es viable en el futuro, viable y sostenible. En la parte del plan operativo, debo establecer cómo voy a distribuir en un término de un año la ejecución de esos recursos, ¿sí? En el mes uno, qué recursos voy a solicitar y si son de fondo emprender o si son recursos del emprendedor. Entonces, fundamental para que así lo haga con cada uno de los ítems que está financiando. En la parte de metas sociales es necesario que el emprendedor relacione su emprendimiento con las metas sociales que le apuntan al Plan Nacional de Desarrollo, al Plan Regional de Desarrollo y al clúster o cadena productiva que se vea beneficiado positivo o negativamente. En esta parte también el emprendedor debe visualizar los empleos directos que va a generar, si va a ser, por ejemplo, para jóvenes entre 18 y 24 años de edad, si va a contratar desplazados por la violencia, madres cabeza de familia, minoría étnica, recluidos de cárceles o del IMPEC, desmovilizado, reinsertado, discapacitado, desvinculado a entidades del Estado. Y viene toda la parte de anexos, que es todo lo que soporta esa evaluación de mi plan de negocios, porque es algo que no queda muy claro dentro de la formulación y que yo como anexo le voy a dar una lectura más profunda para que ese evaluador conozca más de mi negocio. ¿Listo? Fundamental entonces que el emprendedor reconozca su plataforma y de esta manera visualice cómo se lleva a cabo ese proceso. Cuando yo termino de formular mi proyecto y se abre una convocatoria, yo debo postularlo. Debo darle estos clics a cada una de las pestañas para decir que mi proyecto está listo y se va a ir a evaluación. Y ahí es donde continúa la siguiente etapa, que es la evaluación de planes de negocio. En esta parte es fundamental revisar que de acuerdo a lo que el evaluador me diga, yo tengo un término más o menos de 15 días o dependiendo de los términos de referencia para que él me pueda evaluar y me haga preguntas que le puedan aclarar un poco más el emprendimiento. Siempre van a haber preguntas, entonces el emprendedor también tiene 3 días hábiles para responderlas y subirlas a la plataforma y de esta manera es donde el evaluador me dice si cumplo los requisitos establecidos en el plan de negocios con los parámetros allí de ponderación, si mi proyecto es viable o no es viable. Si mi proyecto es viable, entonces continúan las etapas de jerarquización y priorización. A veces todos los proyectos que se presentan no alcanzan la plata para todos, entonces se quedan en viables. Ahí pues el emprendedor tiene que volver a presentarse y hacer todos los pasos que les mencioné anteriormente. Pero cuando es jerarquizado y priorizado para asignarle recursos, pues viene la asignación, debe celebrar y legalizar un contrato de cooperación empresarial, debe anexar unos documentos contractuales como un pagaré, eh, carta de instrucciones del pagaré, un contrato de garantía mobiliaria donde estipula que los recursos que se van a usar, la maquinaria que se va a comprar, es del SENA, en tanto no tenga su resolución de condonación. Para poner en marcha el plan de negocios, entonces, pues viene la interventoría, que es el agente que hace ese control y evaluación de la inversión. Ella realiza 4 visitas en el año y nosotros como asesores operativos estamos ahí para continuarlos apoyando y asesorando en esa ejecución y esa puesta en marcha del plan de negocios. Luego, entonces, si cumple los indicadores, viene la decisión de condonación o no condonación. La interventoría al final de los 12 meses va a emitir un concepto favorable. Cuando emite el concepto favorable, entonces pasa al Consejo Directivo Nacional para previa que le genere la resolución de condonación. Los recursos, los indicadores que debe cumplir, entonces está la generación de empleo, como mínimo debe ser un 80%, acá no es 66, sino un 80%. En la ejecución presupuestal, como mínimo debe ejecutar un 70%,
En mercadeo un 100%, aquí es fundamental estas estrategias de marketing que trazó, debe establecerlas, debe ejecutarlas en un 100%. En ventas debe por lo menos vender el 55% de lo que se proyectó. En producción, como mínimo el 60%. Se debe tener en cuenta la sostenibilidad de la empresa, entonces la interventoría también valida esa sostenibilidad de la empresa con los productos o servicios que ya traía, porque si ya está validado en el mercado, estas artesanías ya estaban validadas, pero lo que ella hizo fue pedir recursos a Fondo Emprender para poder sacar otros productos que no existen en el mercado. Entonces, pues con los ingresos de los productos que ya traía, puede mirar esa sostenibilidad de la empresa. Debe también hacer unas contrapartidas, que son unas charlas que realizan con el ánimo de convencer, de motivar a emprender a las personas que se encuentran, ejemplo, hoy. Si se cumplen entonces estos requisitos, podrá ser objeto de condonación de los recursos que le otorgó el Fondo Emprender. Entonces, hoy me acompañan dos emprendedores. Quiero que les cuenten a ustedes muy resumidamente cómo ha sido su historia, su trasegar en este emprendimiento, y pues de esta manera ustedes también tengan la posibilidad de conocer casos de éxito del Fondo Emprender. Le cedo la palabra a Angie, ¿me escuchas? Angie, Hola Lili, sí te escucho. ok. ¿Cómo es? Entonces voy a dejar de compartir mi pantalla para que puedas ingresar. Ok. Espérame, comparto mi pantalla. Bueno, mientras conectamos ahí con Angie, eh, veo 62 personas conectadas. Qué bien por hacerse partícipe de estos eventos. Les pido el favor, las personas que no se han registrado, lo puedan hacer mediante el registro que se encuentra en el chat. Eh, Esto con el ánimo de contar con sus datos y pues invitarlos a las posibles charlas, ruedas, ferias y demás que organicemos con el SENA y en alianza con la Juan de Castellanos. ¿Listo, Angie? Listo. Buenas tardes, mi nombre es Angie Salinas. No Soy te estamos emprendedora aquí al viendo. municipio de Ráquira. Ya, dale. No me deja conectar la... ¿Ahora sí? Es que no me deja conectar la cámara. No, no importa, pero dale compartir tu pantalla. Ya, ya te la compartí. No, no sale. Ahí, ¿la ves? No. Por aquí sí vemos la pantalla. Por aquí sí El también. Face de emprendimiento Ráquira. Ah, bueno, perfecto. No sé qué pasa, pero yo no la estoy viendo. Bueno, continúa. No sé. A ver. ¿Ya la están viendo todos? ¿Sí? ¿Todos la están viendo? Pues yo no la veo, pero si el Hola. profesor Alex. Tampoco la veo en estos momentos. Nuevamente, dale, ahí ya, ahí No. ya, ahí ya. Ya. ¿Ya? Otra vez te saliste. Dale clic en compartir pantalla y le das sobre tu presentación. A ver. ¿Por qué no? Dejarlo más la pantalla. Ahí te estoy viendo bien la pantalla. Ya no. Ah, ya no. Toda la pantalla. Ya, ahora sí, ¿sí? ¿Ahora sí? No. Ah, bueno, ahí Sí. ya. Déjala quietica. No, otra ¿Sí? vez te saliste. Bueno, No, continúa así esa porque no. ¿No la deja ver? No entiendo por qué. Bueno, yo soy del municipio de Ráquira y mi emprendimiento es sobre economía naranja. Nosotros empezamos con Fondo Emprender más o menos en febrero del año pasado. Ya traíamos un proceso desde octubre del año antepasado y pues por lo que empezamos tarde, digamos a fin de año,
lo retomamos ya en febrero cuando se retomaron las labores. Mi asesora es Lili, quien está en la conferencia, la charla, y pues ha sido un proceso pues ya largo, ya llevamos más de un año, ha tocado trabajar muy duro. ¿Qué más les cuento? Toca meterle mucho la ficha, hay que tener mucha paciencia, enfocar el proyecto mucho a lo que te dice el asesor, porque tú miras las cosas desde una forma y el asesor las miras de otra más subjetiva. Entonces es muy importante la opinión de él y pues el conocimiento que uno ya tiene. No ha sido un proceso fácil, se requiere de mucho esfuerzo, de mucha paciencia, toca estar ahí todos los días, cumplir con las tareas, asistir a los eventos, a las ferias, a las capacitaciones y a todos estos eventos que se hacen así toca asistir. Me parece muy bueno, yo presenté el pitch, quedamos de octavas en el pitch, luego de eso pasamos a la competencia a nivel nacional, siempre se demoró bastante, duramos más o menos como un mes y medio, un mes esperando la respuesta. Ahí nos dijeron que pues el plan era, o sea, que era validado, y de ahí ya esperamos a la asignación de recursos, que eso fue más o menos el año pasado, como en noviembre. Eh, de ahí ya nos dijeron que realmente ya empezábamos ejecución en febrero, y bueno, ya empezamos con todos los trámites y todos los papeleos, y pues en este momento, pues por lo del COVID, estamos pues digamos que quietos, pero ya con ganas de empezar la ejecución del proyecto. Ya estamos en la última fase de ejecución. Entonces ha sido un proceso muy bueno, muy chévere, y pues Lili es súper inteligente, súper dedicada, muy colaboradora. Ella en todo te colabora, pero también si tú eres muy colaborador y te entregas y eh, entregas a tiempo, le colaboras, le envías los documentos, todo lo que se necesita. Entonces, pues la idea es, digamos, formar una comunidad de emprendedores, como lo decía Lili. Con eso así entre nosotros mismos nos apoyamos. Uno se va haciendo amigo de los otros emprendedores, va conociendo, se va apoyando, uno promociona otros productos y los otros compañeros promocionan los productos de uno. Entonces es muy bueno y es muy chévere porque se crea una red de apoyo y que no existe, digamos que no, que debería tener cada emprendedor, su red de apoyo. Y entonces por medio de Fondo Emprender se puede hacer. Entonces, pues, muy chévere si se animan. No es fácil, nadie ha dicho que es fácil, siempre tienen sus momentos de angustia, de preocupación, de alegría, de celebración. Entonces, todo eso es lo que valga la pena este proceso, y pues tener tu propia empresa es lo que más, digamos, el anhelo de cada persona, o no sé, en mayoría pensamos en tener su propia empresa, no depender de un empleo. Entonces, esto pues me parece una muy buena opción para poder cumplir esas metas o esos objetivos que tiene trazada cada persona. Entonces, pues invitarlos a que se unan con sus empresas o con sus emprendimientos, que empiecen, que por favor todas esas ilusiones, esos sueños, esos objetivos se vuelvan realidades y no se queden en sueños. Entonces, pues recomendarles con Lili. Lili es muy querida, muy buena en todo, entonces pues sería genial. ¿Listo, Lili? Lili. Bueno, Angie, muchas gracias. Pues lástima que no pudimos ver tu Bueno, pantalla, por lo menos yo no pude, pero con lo que nos cuentas, pues es más que un caso de éxito para que ustedes, los que nos están escuchando, los que nos están viendo, participen de esta oferta de servicios que tenemos en el Centro de Desarrollo Empresarial, sepan que existen los recursos para que ustedes puedan participar y hacer realidad sus sueños, ¿sí? Muy importante entonces de esta manera.
Bueno, con esto entonces quiero recordarles cuáles son los 4 requisitos fundamentales para acceder a los recursos de Fondo Emprender. Estar habilitado, tener un producto o un servicio innovador, tener ya una validación temprana en el mercado y dar ese aporte o esa contrapartida del 10% del valor total del proyecto. Para comunicarse, entonces allá en la pestaña Contáctenos está el tema para resolver las dudas en cualquiera de los centros de desarrollo empresarial. Y pues en este momento doy paso al profe para que nos mencione las preguntas que se encontraron. Bueno, Liliana, pues muchas gracias por todo. A la emprendedora Stephanie también muchas gracias. Sin embargo, por el momento por el chat no escribieron preguntas. No sé si alguno de los asistentes quiere hacer o formular en esos momentos alguna pregunta. Giovanni, ¿estás por ahí? Ya estoy Hay otro emprendedor invitado para esta escuchando tarde, otra pero vez. Giovanni, No sé si me escuchas. ¿Aló, me escuchas? sí, bueno, le damos paso a otro emprendedor como caso de éxito de Fondo Emprender para que nos ¿Ahí me cuente sobre escuchas? su ¿Me escuchas? emprendimiento. Giovanni, buenas tardes y bienvenido. Sí, sí te estamos escuchando. Buenas tardes. Gracias, Lili. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Giovanni Calderón. Yo soy diseñador industrial de la Universidad Nacional de Colombia. Hace más o menos 17 años que empecé a trabajar con el tema de mobiliario en la ciudad de Bogotá. Llegué a establecer por cuestiones personales y me tocó radicarme en la ciudad de Tunja, y hace 2 años empecé con el Fondo Emprender presentando mi proyecto. Es una labor que no es fácil, es de constancia, pero no se debe desfallecer en ningún momento. Debemos ser constantes, ir presentando, tener una compañía siempre de nuestro gestor, y gracias a Dios, aló. Gracias a Dios el año pasado fue posible a través de la convocatoria 69 entrar a Fondo Emprender. Aparte mía, pues el proyecto es la fabricación, diseño y comercialización de soluciones de mobiliario para hogares y para establecimientos. ¿Por qué este proyecto? Porque pues en el tiempo desde que yo me gradué como diseñador, he venido desarrollando mucho el tema comercial. Me metí, me encasillé en el tema de hacer montajes comerciales, trabajé para Almacenes Éxito durante 8 años, entonces pues veo que aquí en Tunja hay un potencial para esto. Me presenté a Fondo Emprender. La innovación en mi proyecto está en que, pues, gracias a que soy diseñador, puedo hacer los diseños desde la parte virtual, empezar uno a apoyarse mucho del tema del CAD y involucrarlo con la producción CAM, que es a través de un router y de máquinas de corte láser. Vamos a fabricar todo este mobiliario y pues los productos que fueron presentados a Fondo Emprender. Yo invito a todas las personas que están en este momento en la charla No sé si le que puedas dar presenten sus compartir. ideas, que no se dejen contagiar por el tema de que es que esos temas del gobierno que son difíciles. Sí, son un poco difíciles, pero son de constancia, pero no son imposibles. Y en el SENA siempre vamos a encontrar el respaldo de los gestores, y nos van a enseñar qué es lo que debemos hacer, y
hombre, nos toca hacer empresa. Voy a intentarlo porque es que la Bueno, conexión Giovanni, está gracias. como difícil. ¿Estás intentando compartir tu pantalla o ya dejamos así? No sé si ahí ya la vean. No. Por mi parte, ¿Ahí no, ya no la sé, ven? profe Alex. No. No se está bien. La Bueno, verdad es que sí me No he sé si comentado ya que ven el la día de hoy pantalla. está presentando problemas de energía y problemas de internet de conexión. no No dejó. permitió. Pero bueno, Giovanni, muchas gracias por tu intervención. De todas maneras, pues es una buena experiencia para compartir a los asistentes. Con esto entonces, pues damos paso a las preguntas. Si no hay preguntas, agradecerles a todos su asistencia, agradecer a la Juan de Castellanos por abrir estas alianzas para trabajar con las otras entidades como el SENA. Buenas tardes. Liliana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Una pregunta, a ver Buenas si tardes. estoy muy interesada en este fondo. Me llamo Sandra Calixto, soy enfermera profesional desde hace 20 años y pues con una maestría en farmacodependencia. Desde hace más o menos un año tengo en la idea y un proyecto de emprender para emprenderismo acá en Tunja y en Boyacá, que es la creación de un CAD o un centro de atención para drogadicción con niños empezando desde 10 años en adelante. Pero pues precisamente estaba empezando o quiero empezar con el SENA. ¿Por qué? Porque parte de la rehabilitación y reinserción social de estos chicos es la tercera fase y ahí pues ingresaría prácticamente el SENA con todo lo que es técnicos, tecnologías y es una manera muy, muy viable y muy positiva para que ellos vean otro futuro y tengan otra puerta que no sea nuevamente volver a lo mismo. ¿Cuál es mi pregunta? Mi pregunta es que precisamente antes de que todo esto ingresara de coronavirus, iba a empezar, iba a colocar como la microempresa o la empresa como persona natural, así como dice uno de los requisitos en la Cámara de Comercio, pero resulta que pues me enviaron a la Secretaría de Salud y como es una IPS o es una prestadora de servicios, me tocaría como persona, ¿cómo se llama la otra? Una persona jurídica. ¿Jurídica? Sí, entonces, pero pues igual podría yo misma sola, sí, pero igual como persona jurídica hacerlo, tengo todo ya montado, pero pues igual, o sea, como que quede ahí en stand-by, porque precisamente uno de los objetivos de la empresa sí es generar empleo y formalizarlo, o sea, no por cooperativas, que es nuestra gran problemática en salud, sino sé que hay viabilidad para poderlo formalizar. Sé que es una problemática social, que se puede crear impacto social aquí en Boyacá, porque pues no hay sino dos, que es el centro de rehabilitación y una en Sogamoso, pero incluso esas dos no prestan el servicio para niños y adolescentes, solo de mayores de 18 años en adelante. No sé si tú me puedas colaborar con esa información. En el chat voy a colocar mi correo. Con mucho gusto, entonces tú me haces la petición escrita para mirar entonces de qué manera podemos empezar el proceso y cómo te podemos colaborar. ¿Listo? Mi correo mlcorredora@sena.edu.co. Vale, muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto, Sandra. Muy amable por la participación. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces muchísimas gracias a todos los asistentes a esta conferencia. Recuerden, la Fundación Universitaria Juan de Castellanos
está siempre a disposición a colaborar en todos estos temas. Me pongo a mi disposición para aquellos proyectos que inclusive todavía no se sientan listos para entrar a participar de este fondo, para cualquier asesoría que necesite. Muchas gracias a Giovanni por presentar su caso de éxito, y también a Stephanie, y sobre todo a Liliana por, digamos, por el tiempo tomado para dar esta capacitación y darnos a conocer un poco más esos programas del gobierno para formalizar los emprendimientos. A usted, profe, también muchas gracias, a todos los asistentes muchas gracias, y estén atentos porque seguimos trabajando en pro del emprendimiento. Una feliz tarde para todos y bendiciones. Sin embargo, antes de que se vayan, recuerden que en el chat está lo del formulario. Por favor, los que todavía no lo hayan llenado, recordar llenarlo antes de irse. ¿Listos? Bueno, gracias. Ay, sí. Bye, bye, muchas gracias, hasta luego.